Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 7 de Presente y Consciente. En este episodio hablaré sobre el libro Hábitos Atómicos de James Clear, sobre los hábitos, cómo se forman y sobre todo cómo mantenerlos. Te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda si tienes la oportunidad y si estás haciendo alguna actividad, solo trates de estar escuchando con presencia plena. La mente humana tiende a dispersarse y una mente dispersa es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo que compromete nuestro estado emocional y físico. Hola, soy Mon Gourdier, psicóloga y terapeuta especializada en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Bienvenidos a Presente y Consciente, un podcast que te permitirá conectar con temas relacionados a la meditación y psicología para poner en práctica en tu vida cotidiana. Un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Una serie larga de pequeños triunfos y modestos avances, o al menos eso es lo que nos dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos. El día de hoy les voy a resumir algunos aspectos de este libro con la propuesta de que puedan ocupar y llevar a la práctica lo que les parezca útil. Comencemos con un punto muy importante que menciona el libro, que no te centres en las metas, sino que te centres en los sistemas. Aquí el autor se refiere a los procesos para llegar a los resultados. Es más difícil lograr un resultado o llegar a la meta si solo nos concentramos en ello. El poder crear un sistema que nos permita lograrlo sería de mayor beneficio. Un ejemplo de sistema serían las rutinas y los hábitos de estudio que genero para pasar un examen. Si solo me concentrara en pasar un examen, después de eso ya no tendría hábitos de estudio. Otro ejemplo es un maratonista que solo se centra en llegar a la meta y después de eso a lo mejor deja de entrenar. Otro aspecto importante para crear hábitos que refiere el autor es que lo hagamos basándonos en la identidad y propone 3 capas de cambio de comportamiento. La primera capa es un cambio en los resultados o metas. La segunda capa es en los procesos y la tercera en la identidad. Los resultados se tratan de lo que obtienes. Por ejemplo, quiero ser más organizada o quiero hacer ejercicio. Los procesos se tratan de lo que haces, cómo crear formas de ser más organizada o cómo crear una rutina en el gimnasio nueva. Y la identidad se trata de lo que crees, o sea, la opinión que tienes sobre ti y los demás. Aquí un ejemplo sería cuando, siguiendo la línea de lo que les comentaba anteriormente, de cuando quieres ser más organizada y a lo mejor tus pensamientos acerca de ti es que nunca lo vas a lograr o que nunca vas a lograr ser esa persona organizada. Sin embargo, como menciona el autor, empezar a querer generar cambios desde la primera capa, que son los resultados, no es tan efectivo. Entonces propone empezar con el cambio de identidad, que es generar creencias de nosotros mismos sobre el resultado que queremos. Voy a ponerte un ejemplo. En mi caso, yo quiero ser una mejor nadadora. Entonces tengo que cambiar mis sistemas de creencias sobre eso. Si pienso que nunca lo lograré o que no soy buena, me empezaré a limitar. Por lo tanto, el empezar a pensarme diferente puede abrir la posibilidad de lograrlo. También funciona relacionarme con personas que naden o que sean afines al tema. La segunda capa es el de los procesos, lo que me va a llevar a ser una mejor nadadora. Entrenar la respiración, ir a la alberca, a la playa, a entrenar cada vez más. Y como resultado final, o la meta, sería que mejoro como nadadora. En lo particular estoy muy de acuerdo con el autor, ya que mindfulness nos enseña a centrarnos más en el camino que en los resultados, así como el libro se centra más o nos enseña cómo centrarnos más en los pequeños procesos para llegar a nuestras metas.
Pero algo también muy importante que menciona el libro y que también tiene que ver con la parte de la psicología o la parte conductual es el por qué es tan difícil crear hábitos. Los hábitos se crean a través del condicionamiento, es decir, tendemos a repetir comportamientos satisfactorios hasta que se vuelven automáticos. Por ejemplo, cuando tú eras un bebé, te chupabas el dedo para calmarte. Esta sensación de calma era la consecuencia satisfactoria que te animaba a repetir el comportamiento. Por eso los malos hábitos pueden ser tan difíciles de romper y sustituir por buenos hábitos, ya que estos se refuerzan a sí mismos. Esto significa que hacer el hábito y recibir la recompensa refuerza su deseo de volver a hacerlo. Esto podemos utilizarlos a nuestro favor cuando queramos cambiar un comportamiento o integrar un comportamiento que nos beneficie. James menciona que este condicionamiento es un bucle que tiene que ver con 4 pasos. El primer paso es la señal, el segundo sería el deseo y la acción sería la recompensa. Un ejemplo que él coloca en su libro es la señal de despertar. El deseo podría ser la sensación de alerta, la acción sería tomar café y la recompensa sería esa sensación de alerta. Es decir, me despierto y quiero sentirme atento o alerta porque a lo mejor me estoy cayendo de sueño, tomo café y como recompensa pues me siento con esa sensación de alerta. Aunque esto podría ser un no muy buen hábito, pero es una forma de ejemplificar lo que puede condicionarnos o cómo se puede condicionar un hábito. Entonces, este bucle nos permite crear y reformar hábitos de manera automática, es decir, a través de la repetición en algún momento se vuelve automático. Cuanto más practiques este bucle de hábitos con cualquier situación en particular, se convertirá en algo ya automático. Clear proporciona 4 leyes que describen la forma en que puedes empezar a crear estos bucles de hábitos. La primera ley, siguiendo las etapas de los bucles de hábitos, que es la señal, sería hazlo evidente. Aquí se refiere que para aprovechar justamente esa etapa del bucle de hábitos, es importante que mantengamos señales obvias para nuestro hábito. Supongamos que quieres mejorar tocando guitarra. En este caso necesitas una señal obvia que actúe como recordatorio para tocarla. Por ejemplo, puedes poner la guitarra en el centro de tu cuarto para que tu cerebro se active más a menudo. Otra forma que menciona el autor para introducir nuevas señales es crear como una cadena de hábitos. La cadena de hábitos es simplemente el acto de añadir hábitos antes y después de cada uno de ellos. Menciona la situación del ejercicio, ¿no? El hábito principal sería el ejercicio, pero a lo mejor puedo agregar un hábito antes, que podría ser el colocarme pues la ropa del entrenamiento o los tenis al levantarme para que esta sea mi señal para ir a hacer ejercicio. La segunda ley que tiene que ver con la etapa del deseo dentro del bucle del hábito es hazlo atractivo. Aquí se refiere a que de alguna manera tengamos una retroalimentación positiva para que nos den ganas o nos motive un poco el hacer el hábito. Un ejemplo de hacerlo atractivo sería a lo mejor colocar un espacio de estudio muy atractivo en donde a lo mejor tenga colores que me gusten, adornos que me hagan sentir cómoda e incluso a lo mejor colocar alguna música de fondo que me anime o me conecte con lo que estoy haciendo en ese momento si quiero generar el hábito de estudio. Otra forma también de poder hacerlo atractivo, menciona el libro, es juntarme con personas o pertenecer a grupos que puedan como retroalimentarme acerca de lo que quiero lograr, ¿no? Del hábito que quiero establecer. Siguiendo el ejemplo que les comentaba hace un momento sobre ser mejor nadadora, aquí podría ser el reunirme con grupos que
naden, o también escuchar podcasts sobre natación, ver videos sobre natación para cómo respirar, cómo mejorar la técnica. De alguna manera eso me va a generar una motivación o un deseo que lo va a convertir en algo muy atractivo. La tercera ley, que tiene que ver con la acción, se llama hazlo fácil. Aquí justamente se refiere al acto de repetir el hábito, ¿no? A volverlo algo constante, y para esto pues tenemos que tratar de hacerlo fácil para que eso nos permita repetirlo. De hecho, algo que me gusta mucho que menciona el autor es que no es necesaria la calidad al inicio, sino la cantidad de repeticiones que genero para el hábito. Es decir, de nada me sirve que esté 20 horas a lo mejor aprendiendo a tocar guitarra, si al final eso pues puede hacer que sea poco atractivo, que no sea nada fácil y que a lo mejor lo haga algunos cuantos días. A lo mejor sentarme a practicar unos 15 minutos diarios alguna práctica de guitarra, y eso se me va a hacer un hábito y por lo tanto voy a ir mejorando la calidad de mi ejecución con el instrumento. Y de hecho el comportamiento humano sigue la ley del menor esfuerzo. Nos inclinamos naturalmente por la opción que requiere menos trabajo, así que podemos utilizar esto a nuestro favor, creando una forma más adecuada para hacerlo posible. La cuarta ley, que sigue la etapa de la recompensa en el bucle de hábitos, es haz que sea satisfactorio. La creación de hábitos nuevos no suelen proporcionar una gratificación instantánea. No hay una recompensa como tal instantánea. Y de alguna forma nuestro cerebro funciona a través de eso, de recompensas. Generalmente buscamos adquirir una recompensa inmediata. Por lo tanto, eso es lo que hace que se genere el hábito desde una perspectiva complicada. Entonces aquí la propuesta del autor es que busquemos la forma de motivarnos o de mantener una recompensa a lo largo de la creación del hábito. Por ejemplo, si empezamos a ir al gimnasio y nuestra meta o nuestro propósito es bajar de peso o vernos de determinada forma, la primera semana pues no vamos a notar grandes cambios en nuestro cuerpo. El autor menciona que podemos darnos premios o recompensas durante esa semana. Por ejemplo, si fui todos los días media hora o una hora a hacer ejercicio, al final de la semana puedo darme un premio, ¿ok? También, bueno, ya a lo mejor eso no lo menciona tanto el autor, pero una forma de que yo podría a lo mejor recompensarme en ese caso es centrarme en el beneficio que obtengo de forma diaria al hacer ejercicio. A lo mejor no estoy viendo cambios físicos o no estoy bajando en ese momento de peso específicamente, pero mi estado de ánimo puede mejorar, o simplemente el acto de sentir que pude lograr ese día ese hábito, pues ya para mí podría ser una recompensa. Otra forma tal vez que me motivaría sería centrarme en el proceso, como en la satisfacción de que voy avanzando y visualizando cómo me sentiré cuando ya llegue a la meta. Esa también sería una forma a lo mejor de motivarme sin generar un anclaje específico hacia los resultados o la meta. Pero pues depende mucho la manera en la que a ti te sea funcional. Es cuestión de que explores cuál sería esa forma de recompensa o de hacerlo satisfactorio. En mi caso también otro ejemplo que te puedo dar es que yo mantengo una rutina de actividad física por las mañanas. Pero hay días que pues no me dan ganas, la mayoría de días de hecho a veces no tengo ganas de ir a entrenar. Una de las formas de recompensa que mantengo es que como entreno muy temprano, pues al terminar mi entrenamiento me toca mi hora de desayuno, y a mí me gusta mucho el café. Entonces me gusta llegar de entrenar, hacerme mi desayuno y tomarme mi taza de café. Para mí es una recompensa y es un momento de mucha satisfacción. Pero como te comentaba, tendrías que encontrar cuál sería la forma de motivarte a ti. Y estas son las
4 leyes de las etapas de los bucles de hábitos que menciona James Clear para poder establecerlos de manera efectiva. Sin embargo, también estas etapas nos sirven para poder romper con malos hábitos. ¿Cómo podríamos romper con malos hábitos? Pues en cada ley sería hacer lo contrario. Por ejemplo, si la primera ley es hacerlo evidente, es decir, mantener una señal que active o estimule esa acción, para quitar un hábito, para eliminar un hábito, sería disminuir las señales que nos hacen generar ese mal hábito. En la segunda ley, que es hacerlo atractivo, es la etapa del deseo. Lo que podríamos hacer para eliminar un hábito o disminuir un hábito negativo sería hacerlo poco atractivo, es decir, no estimular un deseo. Ahí pudiéramos visualizar, dependiendo del hábito negativo que queramos eliminar, las consecuencias que nos está trayendo, ya sea nuestra salud o las consecuencias que estamos teniendo de esa conducta. La tercera ley, que es hacerlo fácil para poder eliminar algún hábito malo, pues sería hacerlo difícil, es decir, evitar lo que es la acción, la repetición de ese hábito negativo. Y la cuarta ley, que es hacerlo satisfactorio, es decir, la recompensa o el resultado, o pues sí, la recompensa, ahí lo que tendríamos que eliminar justamente sería eso, de ese hábito negativo o de esa conducta que nosotros estamos repitiendo, de alguna manera eliminar o hacer que no sea satisfactorio o no recibir esa recompensa sobre el establecimiento de ese hábito negativo. En conclusión, me gusta el libro, siento que hay muchos aspectos que nos pueden ser muy útiles, aunque no es algo nuevo en cuestiones de formación de hábitos. No es algo que James Clear haya descubierto sobre cómo funcionamos a través de los condicionamientos conductuales. Sin embargo, las estrategias que él maneja para poder crear estos hábitos creo que son muy efectivas, que pueden llegar a ser muy efectivas, que también están como muy claras de entender y que podamos comprender cómo funcionamos a nivel pues de condicionamiento humano. Entonces creo que es un buen libro que te puede ayudar mucho para poder establecer ciertos hábitos y poder tomar lo que más te guste acerca de lo que menciona el autor y sobre todo ponerlo en práctica. Para finalizar, me gustaría recordarte las 4 leyes de hábitos atómicos de James Clear. La primera es hazlo evidente. La segunda es hazlo atractivo. La tercera, hazlo fácil. La cuarta, hazlo satisfactorio. Espero que te haya gustado el tema de hoy y te invito a poder realizar los ejercicios que maneja el autor y que puedas aplicarlos en tu vida cotidiana y platicarme cómo te fue con ellos. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales y si te parece interesante la información de hoy, compartirlo para que pueda llegar a más personas que tal vez lo necesiten. Gracias y nos escuchamos en otro episodio. Soy Mon Gourdier, te invito a escucharnos todos los jueves. Esto fue Presente y Consciente.